supervisión de proyectos en importantes obras de construcción entre el 2024 y 2026, destacando su participación en el Centro Comercial de Unatus Mall, proyectos de viviendas multifamiliares y la construcción de infraestructuras para el Colegio de Ingenieros Civiles. Bueno, ingeniera, le damos la palabra para que pueda continuar. Gracias, Naira. Muy buenas tardes a todos los participantes que están participando, ¿no?, de estas jornadas de investigación organizada por la CSIC. Ya, entonces vengo ahora a exponerles mi tema de investigación, en el cual, pues, en nuestro medio, bien sabemos y cada uno de nosotros hemos identificado, ¿no?, la presencia de fisuras en los pavimentos rígidos. Son fisuras que no se controlan, son fisuras que son visibles a simple vista, en las cuales se pueden evidenciar desmoronamientos en los bordes a lo largo del corte de las juntas. Cuando el aserrado se ha realizado demasiado tardío, se producen fisuraciones, inclusive pueden llegar a afectar a la capacidad estructural del mismo pavimento. Es en este sentido que llevé a realizar esta investigación titulada Evaluación experimental del intervalo de tiempo adecuado para el corte de juntas en pavimentos rígidos, considerando parámetros mecánicos y geométricos. Para ello es importante, ¿no?, ver más allá en cuanto a los antecedentes, a los inicios del pavimento rígido, donde en Europa en 1850 se da la construcción de los primeros pavimentos rígidos. Estos pavimentos fueron como pavimentos de bajos niveles de tráfico. Asimismo, en 1920 se inicia la investigación del tiempo óptimo de aserrado y posteriormente en Estados Unidos se inicia en el siglo XX, se inicia con el control de fisuras y deformaciones. Podemos observar en las siguientes imágenes que tenemos fisuras tanto longitudinales como transversales, ¿no? Estas se presentan gracias a varios efectos, como ser la contracción por secado del hormigón, las variaciones de la humedad y temperatura, la aplicación de cargas de tránsito, las restricciones de la subrasante, terrenos de apoyo. También se puede deber a las características de los mismos materiales empleados en la mezcla de concreto. Podemos ver en la siguiente imagen de que las cargas repetitivas y consecuentes de las ruedas de los vehículos pueden llegar a generar daños en los pavimentos rígidos. Estos daños se incrementan a medida que va pasando el tiempo. Para ello es importante realizar un procedimiento adecuado para que estos pavimentos no sufran tantos daños y nos lleven a consecuencias de mantenimientos o inclusive hasta la misma falla de la estructura del pavimento rígido. El pavimento rígido está contemplado por una subrasante, una base, una losa de concreto, en la cual esta losa de concreto posee una junta transversal y una junta longitudinal. Asimismo, los estados del concreto se presentan como el concreto fresco, donde el concreto fresco puede ser moldeable y trabajable. En cuanto al concreto fraguado, puede ser aguado o se puede llegar a dar un acabado. En el concreto endurecido, esta es resistente y durable. En cuanto a las propiedades del concreto fresco, se presenta la trabajabilidad, como la facilidad de colocar el mismo. Consistencia, representa el grado de fluidez. Cohesión, capacidad de mantenerse homogéneo. Segregación, separación de materiales. En cuanto a la exudación, el agua se sube a la superficie del mismo pavimento.
Concreto endurecido. Resistencia. Hace referencia al soporte de cargas. Durabilidad. Se refiere a la resistencia al intemperismo. Elasticidad. Se deforma y recupera su forma original. Extensibilidad. Se puede llegar a deformar sin producirse grietas. Asimismo, las juntas de pavimentos rígidos cumplen las siguientes funciones: la de controlar la fisuración, alivio de tensiones, facilitar el movimiento, división en secciones de construcción, permitir la transferencia de cargas, proveer un reservorio para el sellante. Estas juntas de pavimentos rígidos pueden ser transversales o longitudinales, como bien lo dijimos, ¿no? Estas, a su vez, pueden ser de contracción, las de construcción, también juntas de expansión o aislamiento. El tema se basa más que todo en controlar las juntas de contracción, por lo que la ventana de aserrado es igual al intervalo de tiempo óptimo durante el cual se debe de cortar el hormigón fresco para inducir la formación de juntas de contracción controladas. Si bien nosotros tenemos una losa de hormigón, el cual se puede pasar por las siguientes etapas, ¿no? Donde se produce el inicio del fraguado, el mismo concreto, posee un fin del fraguado. Entre el fin del fraguado puede producirse la ventana de aserrado. Es por ello que se inician los estudios de ventana de aserrado o la determinación del intervalo de tiempo óptimo entre estos límites, desde el fin del fraguado hasta obtener su finalización de esta ventana de aserrado. Pasado este límite, nos pueden llegar a producir fisuraciones. Podemos observar, ¿no?, que las consecuencias de un corte prematuro, o sea, un corte que se pueda realizar antes de este límite, puede llegar a provocar desmoronamientos en los bordes de las juntas, afectando la estabilidad del pavimento. En cuanto a las consecuencias al corte tardío, puede llegar a generar grietas aleatorias debido a la acumulación de tensiones térmicas y de secado. La metodología de investigación realizada se realizó en 4 etapas. La etapa número 1, la caracterización de los materiales y diseño de la mezcla de concreto. Se procedió a realizar la caracterización de todos los materiales que contemplan el concreto, ya sea cemento, agua y agregados. Estos son la grava y la arena, ¿no? Posteriormente se realizó la dosificación del concreto. Como etapa número 2, la determinación experimental de la ventana de corte. Para esta determinación se realizó en base a 3 ensayos: la velocidad de pulso ultrasónico, esclerometría y método de madurez, para lo cual es necesario realizar la resistencia a la compresión. Etapa número 3, evaluación de la calidad de corte de juntas, mediante un procesamiento digital de imágenes. La calificación de las mismas imágenes mediante áreas de corte, posteriormente determinar la calidad del corte de juntas, para finalmente realizar un análisis e interpretación de los resultados. Etapa número 1. En cuanto a la caracterización de los materiales realizados a los agregados, arena y grava, se realizaron los siguientes ensayos: análisis granulométrico, peso específico, desgaste de los ángeles, peso unitario, resistencia a los sulfatos, peso específico del agregado fino, equivalente de arena, contenido de humedad, obteniéndose los siguientes resultados, los cuales fueron normados por las siguientes normativas
normativas vigentes, siendo que todos estos resultados cumplen en base a ellos. Asimismo, se procedió a realizar con la caracterización del cemento. Esta prueba se realizó en base a 2 tipos de cemento del área local, como las podemos observar en las siguientes imágenes, las cuales se sometieron a los siguientes ensayos de finura, peso específico, consistencia normal y tiempo de fraguado. Como tenemos 2 tipos de cemento, tenemos 2 tipos de mezcla. Asimismo, se realizó la caracterización del agua en base a las normativas que se requiere para verificar si éste cumple o no cumple para realizar hormigones. Posteriormente, se realizó el diseño de la mezcla de cada una de las mezclas de concreto, obteniéndose las siguientes dosificaciones. Como etapa número 2 tenemos la determinación experimental de la ventana de corte. Una vez nosotros obteniendo ya la caracterización de los materiales, la dosificación, llegamos a obtener especímenes para realizar los siguientes ensayos: velocidad de pulso ultrasónico, índice esclerométrico, método de madurez, el cual a su vez, el método de madurez es necesario realizar una determinación de la resistencia del concreto y la medición de las temperaturas del concreto. La resistencia a la compresión, el cual está normado por la ACTM C39. Se realizaron los siguientes especímenes de muestra para realizar la resistencia a la compresión del concreto. A las edades de curado de 8 horas, 24 y 30 horas, 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, 14 días y 28 días para ambas mezclas de concreto convencional. Obteniendo los resultados de la resistencia a la compresión mediante este método destructivo, tenemos los siguientes resultados, las cuales se puede observar que a medida pasa el tiempo, esta resistencia de compresión llega a incrementarse. Si bien dijimos que el método de madurez se llega a determinar mediante la determinación de la resistencia del concreto, el cual ya fue determinado, posteriormente nos toca realizar la medición de la temperatura del concreto, el cual fue determinado mediante un dispositivo el cual registra los datos de la temperatura en el centro del concreto o del espécimen durante cada 15 minutos, durante 7 días. En base a la determinación de estos 2 ensayos, se llega a determinar la relación resistencia-madurez para posteriormente obtener el índice de madurez. En cuanto a la medición de temperatura, se presentan los siguientes resultados. Durante los 7 días estudiados para cada mezcla de concreto, y es de esa forma que se obtuvo la madurez del concreto a las diferentes edades de curado. Se presenta la siguiente relación de resistencia-madurez en base a las siguientes curvas, tanto para la mezcla convencional de concreto 1 como para la mezcla convencional de concreto 2, donde se obtienen las resistencias a la compresión siguientes mediante el método de madurez. En cuanto al siguiente ensayo, la velocidad de pulso ultrasónico, el cual se encuentra normado por la ACTM C597, se obtienen los siguientes resultados de BPU. De igual forma, para las mismas edades de curado en las cuales fue determinada el anterior ensayo.
Asimismo, con este ensayo se realiza una correlación entre el BPU y la resistencia a la compresión para obtener los mismos resultados de resistencia a la compresión. De la misma forma, se realizó los ensayos de índice esclerométrico, basados en la norma ACTM C805, obteniéndose los siguientes resultados de resistencia a la compresión en base a estos ensayos para cada mezcla de concreto. Una vez obtenido las resistencias de compresión en base a cada uno de los métodos experimentales analizados, es necesario verificar que si estas resistencias de compresión están dentro de lo que es el límite de los cortes de aserrado. Para ello nos vamos a la ASI 325, donde me muestra la siguiente tabla y me dice que va de acuerdo a la forma del agregado grueso, donde la presente investigación se utilizaron agregados redondeados, duros, por lo que un contenido de cemento se encuentra por encima de los 475, siendo que un corte aceptable está entre los 2.9 megapascales y un corte excelente se puede darse entre los 4.6 megapascales. Se obtuvo los siguientes resultados en base a los métodos experimentales, tanto para la mezcla convencional 1 como para la mezcla convencional 2, de acuerdo a los siguientes métodos de aplicación. El método de madurez muestra un corte aceptable a las 8.8 horas y un corte excelente a las 11.1 horas. Índice esclerométrico 6.9 horas para un corte aceptable y un corte excelente a las 8.6 horas. La velocidad de pulso ultrasónico puede verse que es a las 8.1 horas como un corte aceptable y un corte excelente a las 10 horas. Podemos observar de que tanto el método de madurez como la velocidad de pulso ultrasónico presentan resultados casi similares, por lo que estos dos se tomaron en esta prueba de ensayo, en esta prueba experimental, de que como son las pruebas mejores para realizar la determinación de la ventana de corte. Asimismo, se presentan, ¿no?, los resultados de la mezcla convencional 2, las cuales de la misma forma presentan resultados similares tanto el método de madurez y la velocidad de pulso ultrasónico. Estos resultados de los métodos experimentales realizados en laboratorio se llevaron a campo para realizar una comparación entre estos resultados, donde se realizaron dos cuerpos de losas de concreto, en las cuales se realizaron 2 juntas para cada aserrado. El primer aserrado se realizó en el fin del fraguado del concreto. A partir de ello, se procedió a realizar cada 2 cortes, cada hora, hasta finalizar, hasta que se produzca, ¿no?, y podamos denotar cuál es la ventana de corte. Asimismo, estas imágenes de los cortes fueron realizados mediante un procesamiento digital mediante el programa ImageJ, los cuales mediante un índice de Ravelin, según el porcentaje de área dañada que se tiene, se utilizaron la siguiente tabla para ver cuánto es su área de daño en los bordes y poder determinar cuál va a ser la ventana de corte óptima o dónde se encuentra mejor los visualmente, inclusive los podemos denotar, ¿no?, visualmente, los cortes de las juntas. Por lo que se tienen los siguientes resultados en el método in situ. Me dice que el intervalo
de tiempo óptimo se da para el concreto número 1 entre las 11 horas hasta las 14.5 horas. Pasado este tiempo, es demasiado tarde a cerrar, por lo cual se produce agrietamientos. Antes de este tiempo, se producen desmoronamientos en los bordes. Asimismo, para el concreto convencional 2, me sale que son las 14 horas como tiempo de inicio de la ventana de corte, tiempo fin, 18 horas después del vaciado de la losa de concreto. Para entenderse de mejor manera, se tiene la siguiente comparación en la siguiente tabla, donde nos muestra, ¿no? Para la mezcla de concreto convencional 1, mediante el método experimental, nos dio que son a las 8.8 horas como inicio de la ventana de aserrado. Sin embargo, mediante el método in situ, se dice que es a las 10 horas. Mientras que en el intervalo adecuado para el corte de juntas, mediante el método experimental, se da a las 11.1 horas. Sin embargo, mediante el método in situ, tiene el intervalo entre el 11 a las 14.5 horas. Este desfase se puede llegar a presentar debido a las condiciones diferentes en las cuales se elaboraron estas mezclas, ¿no? Bien sabemos que los métodos experimentales siempre están bajo un control estricto en laboratorio mediante temperaturas a las cuales debe de cumplirse. Sin embargo, el método in situ ya varía con las mismas condiciones del clima, inclusive están afectados por las mismas características del ambiente. Y es por eso que existe una ligera variación en esta mezcla de concreto convencional. Sin embargo, en la mezcla convencional 2, si bien tenemos como inicio de ventana de cerrado a las 8.8 horas, en cuanto al método in situ, sale que son a las 12 horas. Sin embargo, este intervalo se produce entre las 14 a 18 horas, en la cual se pudo denotar, ¿no?, de que fue afectada principalmente por las características ambientales muy diferentes, porque las pruebas in situ las realicé en horas de la tarde-noche, por lo cual la temperatura es la que influye mayormente en esta determinación del intervalo. Bueno, pues pudimos notar, ¿no?, de que hay muchos parámetros que influyen en la caracterización, bueno, en la ventana de aserrado. Actualmente les comento, ¿no?, que el aserrado de las juntas se hace en base a la experiencia empírica del operador del equipo de corte, sin ninguna base teórica existente, la cual indique el momento adecuado para realizar este aserrado de juntas. Y es por eso que nosotros vemos en nuestro medio bastantes fisuras en los pavimentos, los cuales nos llevan a realizar costos adicionales en cuanto a mantenimientos y reparaciones de la vía. Y es en ese sentido que esta línea de investigación la realicé para que muchos de todos nosotros, ¿no?, podamos ampliar esta investigación, porque no es simplemente considerar parámetros mecánicos y geométricos, sino que tenemos que investigar mucho más a fondo y pues marca un precedente para llegar a realizar mucho más, adentrarnos, ¿no?, a este tema de investigación, ya que podemos generar para varios, por decirles, ¿no?, para Bolivia necesitamos para el área del altiplano, para los lugares cálidos, ya que esta investigación se realizó en la ciudad de Cochabamba y está evaluado mediante a nuestras temperaturas acá en la ciudad de Cochabamba y
puede llegar a, como pudieron notar, ¿no? Puede llegar a variar mucho en cuanto a la humedad y a la temperatura en la cual se presente estos estudios. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, una pregunta que tengan? Sí. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Hay algunas preguntas de algunos compañeros. Ahorita mismo lo voy a leer. Bueno, hay una pregunta de Daniel Vargas, que es de ¿cómo se define el campo, el inicio y el final exacto de la ventana de tiempo óptima para iniciar el acedado sin dañar el hormigón? La definición se da se ha realizado en base a 3 estudios, ¿no? De los siguientes ensayos experimentales, como el BPU, el método de madurez y el índice esclerométrico que lo realicé, pero es recomendable el BPU y el método de madurez, en las cuales la norma de la ACI 325 me muestra la tablita, ¿no? Donde me puede decir en qué momento es oportuno a cerrar, y ya presentan límites en cuanto a la resistencia de compresión y de acuerdo al tipo y a la forma del agregado que se presente en la dosificación. Entonces, en base a estos, nosotros podemos determinar cuál es el corte aceptable y cuál es el corte excelente. No sé si le quedó clara la respuesta o alguna aclaración. Todo perfecto, ingeniera. Tenemos una pregunta más de Andrea Sánchez, de ¿qué recomendaciones daría para obras en climas como Cochabamba, donde hay variaciones térmicas marcadas? Recomendaciones, bueno, esta investigación se realizó en Cochabamba, ¿no? Pero como bien sabemos, en Cochabamba a veces tenemos climas muy variados en cuanto a las estaciones del año. Invierno va a ser mucho diferente estos resultados, por lo cual se necesita realizar esta misma investigación, pero en estas épocas del año. Esta se realizó justamente en primavera, entonces van a llegar a variar porque son cambios de temperatura bruscos que se hacen, y es de la misma forma que va realizándose estos cambios en las ciudades de, no sé, La Paz, es muy diferente en Santa Cruz, entonces hay que amplificar mucho más esta línea de investigación. Excelente, ingeniera. Tenemos una pregunta más de Marcos Santi sobre qué líneas de investigación futura propondría a partir de su estudio. Bueno, como les digo, ¿no? Verificar para cada ciudad de Bolivia sería lo primordial, porque necesitamos nosotros introducir, ¿no? A lo que es la normativa nacional, a lo que es la normativa del ABC, porque, como bien les digo, no hay una normativa el cual controle este corte de juntas, y simplemente se realiza en base a la experiencia del operador. Entonces, para ello es necesario realizar más líneas de investigación para cada clima que existe en nuestro medio, inclusive para cada estación del año, verificando diferentes parámetros que puedan llegar a afectar. No solamente van a llegar a afectar lo que son la temperatura, nada más, sino que afectan la humedad, la misma calidad del material. Es con que ustedes apliquen otro material
es ya otro procedimiento de realizar otra línea de investigación también, ¿no? Hay que investigar mucho al respecto. Ya. Muchas gracias, ingeniera. Le damos un agradecimiento por parte de la Sociedad Científica de Ingeniería Civil. Esperamos que en un futuro podamos colaborar nuevamente. No sé si gustaría dar algunas palabras. Bueno, pues muchas gracias a ustedes también por darme la invitación, ¿no?, a realizar esta presentación, y pues me quedo muy agradecida con ustedes por darles a conocer, ¿no?, mi investigación, y puedan ustedes seguir siguientes líneas para que se amplifique mucho más la investigación y puedan los estudiantes, ¿no?, enfocarse también en la parte investigativa. No solamente la ingeniería civil es construcción, ir a obra y nada más, sino que son muchas cosas que tenemos que llegar a investigar, y hay mucho tema por investigar, como le digo. Entonces, pues hay que seguir, ¿no? Bueno, ingeniera, nuevamente muchas gracias por la participación del día de hoy. Bueno, de esta forma concluimos la ponencia de hoy, de hoy día martes. Los esperamos mañana por nuestro canal de Facebook, CSIC UNS. Muchas gracias.